Hoy vamos a hablar de uno de los mayores símbolos de la automoción americana. Es más americano que el fútbol, la tarta de manzana y el capitalismo juntos. Además, es bastante probable que hayas tenido o conozcas a alguien que tenga uno de estos. Exactamente, es lo que tú piensas. Yo soy Lincoln, bienvenidos a mi canal, y hoy vamos a hablar del único, el inigualable Ford Mustang. El Mustang ante todo era un coche interesante, con opciones que iban desde el económico 6 cilindros a un competitivo dragster V8. Un coche automático lujoso o un GT. Es decir, era un coche muy adaptable y con una personalidad muy distinta dependiendo de la elección que realices entre la amplia gama de opciones disponibles. Creó una nueva categoría de coches, conocida como Pony Cars, e incorporó una variedad de atractivos en un modelo económico y con una gran gama de opciones que permitían configurar el vehículo a tu medida, sin que se pareciera en nada a los demás coches. E incorporó una variedad de atractivos en un coche económico y con una gran gama de opciones que permitían configurar el vehículo a medida. Ese fue uno de los elementos clave de su éxito. Transformó la forma de ver el automóvil en Detroit, no por ser extremadamente novedoso. La presencia de Yacoca en el proyecto aportó gran parte de la seducción del Mustang. Es más, si queréis saber un poco más sobre él, os dejaré el enlace de un vídeo que hicimos sobre él hace unas semanas. El Mustang fue un fenómeno mayor que cualquier otro modelo del pasado. Fue más que un coche, sino que se transformó en el símbolo de una generación. Era un modelo apasionante, un nuevo concepto, la revolución del mundo del motor. La primera generación del Mustang apareció en el 64 y se prolongó desde el 65 al 73, sufriendo variaciones en su carrocería y múltiples motorizaciones durante este proceso, aunque el modelo realmente original siempre se ha considerado el 65 y 66, ya que en los 70 el Mustang creció en tamaño y las ventas se disminuyeron. En 1974 apareció la segunda generación del Mustang, coincidiendo totalmente con la crisis del petróleo, por lo que con ella se perdió totalmente el espíritu de la primera generación, dando un gran cambio de enfoque, centrándose más en las bajas prestaciones por las regulaciones gubernamentales. La tercera generación llegaría en 79, y otra en la época de Yacoca, que todavía mantenía las ideas del Pony Car original, y esta idea ha llegado hasta nuestros días, con los Mustang de última generación. Antes de nada, pongámonos en contexto. Tras la Segunda Guerra Mundial, se intentaba rememorar a los carroceros de antes de la década de los 40, y el público estaba deseoso por nuevos coches, pero por la guerra, la industria automovilística solo ofrecía versiones actualizadas de modelos anteriores del 41. Estas versiones se utilizaban rancheras con estructuras de madera y laterales chapados en madera o imitación, e incluso aparecieron algunos modelos descapotables, como el Ford Sportsman. Otro factor que propició la aparición del Mustang fue el creciente interés por coches deportivos desde mitad de los 50, ya que en Estados Unidos empezaron a desembarcar los deportivos europeos. En 1953, Ford se planteó competir con General Motors, por lo que se planteó el sacar un deportivo de 2 plazas, manejable y de alta calidad, apareciendo así el Thunderbird en 1954. En 1955 quisieron competir con el Corvette ofreciendo un gran confort, aspectos deportivos y buenas prestaciones con un V8 de 200 caballos, también montando techo duro y un cambio automático opcional, y finalmente lo superó en ventas. En el 57 sufrió una gran remodelación con un nuevo interior, incorporación de aletas traseras, una rejilla frontal integrada en el paragolpes y motores de hasta 300 caballos. Y en el 58 ya se planteó que fuera 4 plazas, convirtiéndose así en el antecesor espiritual del Mustang. En 1958 el Thunderbird llegó con 4 plazas, y fue un rotundo éxito. Para compensar el mayor peso se incorporó un V8 de 5,7 litros y 300 caballos como motor estándar. El éxito de Thunderbird surgió un nuevo segmento de mercado a principios de los 60, los compactos deportivos. Cuando Yacoca estaba en Ford solía escribir todos sus proyectos en unas libretas negras, y estas ya eran famosas en su época. Una de estas anotaciones fue la del Mustang, aunque no se refirió a él con ese nombre. Era la corazonada de que parte del mercado buscaba un coche específico. Esta corazonada se fundamentaba en que 3 años después de la Thunderbird biplaza, todavía había clientes pidiendo su relanzamiento. También de que Chevrolet obtuvo muy buenos resultados en su Monza Corvair, y que las ventas de coches deportivos importados ya no eran tan pobres, además de que los deportivos americanos, como el Corvette, eran demasiado caros. Por lo que Yacoca se preguntó si no se podían incorporar esas prestaciones y ese aspecto en un vehículo a la mitad de precio, y así fue como llegó la idea del Mustang.
Iacocca abordó en 1961 por primera vez la idea de un deportivo orientado a los jóvenes en las reuniones semanales del Comité Fairlane, que era un grupo informal de 8 personas compuesto por ejecutivos de Ford. El equipo decidió que la idea había que desarrollarla, denominándose así el proyecto T5. Y además se le acabaron uniendo dos grupos, el de marketing e investigación de mercado y el de planificación de producto. Tras una investigación del departamento de marketing, gracias a Chase Morsi, obtuvo la siguiente conclusión. La generación Baby Boom, posterior a la Segunda Guerra Mundial, estaba alcanzando la edad de compra de su primer vehículo, y técnicamente la población entre 15 años y 29 años se incrementaría en un 40% entre los 60 y los 70. Más de la mitad del incremento de ventas de la década de los 60 serían clientes entre los 18 y los 34 años, y el 36% de los menores de 25 preferían cambio manual y asientos deportivos. Los compradores estaban más informados y eran más sofisticados, por lo que realmente querían gastar el dinero en la extensión de su imagen. En Ford se plantearon construir algunas propuestas del nuevo modelo antes de seguir avanzando. Una de las primeras alternativas consideradas fue el Mustang 1, un deportivo descapotable de 2 plazas. Revivía el concepto del Thunderbird original. Esto es el origen del Mustang, pero para nada lo define como tal, ni como capacitación de producción serie. El Mustang fue diseñado por Herb Mears, con el estilo de Jean Bordinet, un diseñador de Ford, y planificado por Ray Lund, de Aston Martin. Inicialmente se planteó con una distancia entre ejes de unos 2,20 metros y un motor de unos 1500 o 2000 centímetros cúbicos ubicado en posición central, con chasis tubular y carrocería de aluminio. Montaba una barra antivuelco integral que le proporcionaba rigidez. Los asientos eran fijos y se podía ajustar el volante y los pedales. Solo disponía de un minúsculo parabrisas y los faros eran retráctiles. Llevaba suspensión independiente en cada rueda y apostaba por un V4 de 1927 centímetros cúbicos con un solo carburador y que alcanzaba 90 caballos. El cambio era manual de 4 velocidades y era capaz de alcanzar los 185 km/h, pesando unos 550 kilos, es decir, cumplía absolutamente todas las normativas para la competición. El interior estaba bien terminado, con 5 relojes y los mandos entre la consola central y el apoyabrazos del conductor. Era todo muy funcional, diseñado para que los costes de producción fuesen bajos. El Mustang 1 se presentó en el Gran Premio de Estados Unidos en Watkins Glen, Nueva York, en octubre de 1962. Inmediatamente fascinó a los amantes del motor, pero es que no era un modelo para lograr un gran volumen de ventas. Una segunda propuesta fue el XTB, que estaba basado en el Falcon. El prototipo en sí no fue un proyecto de la propia marca, sino que fue un ejercicio de ingeniería por parte de Pat, un proveedor de Ford que le había hecho los paneles del Thunderbird biplaza. Se usó la plataforma y la mecánica de un Falcon del 61, a la que se le montó una carrocería modificada y modernizada de un Thunderbird de 1957, pero se le eliminaban las aletas traseras, se le bajaba el perfil de las aletas delanteras, se le elimina el parabrisas envolvente y se le revisa los pilotos traseros. La limitación de esta propuesta vino por sus 2 plazas, ya que se decidió que el nuevo modelo debía tener 4. Una vez analizadas las 2 propuestas, Henry Ford II dio las siguientes indicaciones. Debía tener un peso en vacío de 1150 kilos, 4 plazas, una longitud máxima de 4,60 metros. Llevaría asientos deportivos y tendría un precio de $2.500. Lo último obligó a los ingenieros a usar la mayor cantidad de piezas que ya estaban disponibles de otros coches. Los diseñadores, al principio, plantearon la idea de hacer un coche con un gran repertorio de extras y opciones, permitiendo así al conductor hacer un coche a su medida. Este es uno de los motivos fundamentales por el que fue un temprano y rápido éxito. 4 estudios de la corporación Ford estaban trabajando en nuevos proyectos, presentándose hasta 7 diseños, de los que Ford destacó uno entre todos ellos. Esa propuesta fue creada por el estudio de la división Ford al cargo de Joe Wars, aunque participaban también Gail Handerman, el jefe de estudio, y David Ash, el director ejecutivo. El nombre del prototipo fue Mustang 2. El modelo de Oros usaba como base los paneles de los pisos del Falcon, pero con una distancia entre ejes unos 4 centímetros inferior, teniendo una longitud total de 4,78 metros. Horus se aseguró de que pudiesen utilizarse las mecánicas existentes, incluido el V8 de 4,7 litros y el cambio manual de 4 velocidades. El 10 de septiembre de 1962, la propuesta de 4 plazas de Horus pasó a la producción de ingeniería. Se modificó el prototipo para adaptarlo a la producción en serie, trabajando conjuntamente ingenieros y estilistas. Se le montaron parachoques, faros delanteros redondos y el ángulo del parabrisas dejó de ser tan inclinado. Realmente se hicieron pocos cambios sobre el diseño original, algo que es bastante raro en la industria automovilística. El chasis, la mecánica y los componentes estructurales de la parte baja provenían totalmente de modelos existentes. El mayor trabajo para los ingenieros fue la carrocería. Finalmente se utilizó la misma distancia entre ejes del Falcon de 1964.
Según Guy Handerman, tuvieron que forzar hasta 78 normas internas de Ford para construir el coche, que ya son unas pocas. La gran variedad de motorizaciones y potencias requerían una base rígida, llegándose a reforzar tanto que en los primeros coupés, al ser tan rígidos, resonaban tanto las vibraciones que tuvieron que ser ablandados. Ford utilizó muchos componentes de las suspensiones del Falcon Spring y el Fairlane. De hecho, muchas piezas ya fueron modificadas en ese modelo con anterioridad para que fuesen compatibles con el nuevo Mustang. El nombre de Mustang tiene una connotación de vaqueros, de praderas, del oeste, con un toque de romanticismo. Era símbolo de lo salvaje y el espíritu libre de los caballos de las llanuras. Tenía la emoción de los amplios espacios abiertos y era puramente americano. El caballo frontal que montaban sus primeros prototipos de producción fue tallado en madera para realizar el molde del emblema. La presentación y lanzamiento oficial del Mustang fue el 17 de abril de 1964, día de la inauguración de la Feria Mundial de New York. El día previo al lanzamiento oficial, Ford anunció el coche en los 3 canales principales de televisión a la hora de máxima audiencia. Unas 28 millones de personas vieron la revelación del modelo. Al día siguiente, 2.600 periódicos llevaban anuncios y artículos sobre el modelo. Los Mustangs se empezaron a mostrar de inmediato en los escaparates, pero también en aeropuertos, recepciones de hoteles, anunciando su precio base de unos $2.300, dependiendo un poco del concesionario que lo vendía. El mayor problema de Ford era que la producción no cubría la gran demanda. Como resultado, las primeras entregas, por norma general, se vendían a un precio superior al estipulado mucho antes del lanzamiento. El primer día se vendieron 22.000 unidades, en tan solo 4 meses los primeros 100.000. Las ventas del modelo 65 en general fueron 680.989 unidades, y en el 66 ya llegaron al millón, todo un récord en la industria del automóvil a nivel mundial. Se había creado una leyenda. Su éxito fue fruto del trabajo de análisis de mercado y los años de planificación y dedicación que se invirtieron en su concepto de ejecución. Resultó ser un deportivo mejor de lo esperado, y encima fue el inicio de la revolución de los pony cars en Detroit. En sí, fue un mito de la automoción. El nuevo modelo de Ford comenzó a comercializarse en abril de 1964, inicialmente solo como coupé y descapotable. La tercera opción de carrocería era Fastback, que no estuvo disponible hasta septiembre. Oficialmente se denomina Mustang 2+2, inscripción que lleva en las aletas delanteras, pero popularmente era llamado Fastback. El Mustang era más agraciado visualmente que otros vehículos de la mitad de los 60, ya que estos usaban otro tipo de carrocería. Y eso que realmente era un semi-fastback, ya que el maletero permanece plano como en el coupé. El espacio de las plazas traseras era escaso, y los asientos traseros se podían plegar de una forma ingeniosa y peculiar sin dejar ningún rastro de su existencia, quedando totalmente plano en la parte trasera. Tanto el coupé, el cabrio y el fastback tenían la misma distancia entre ejes y longitud total. Estas 3 opciones de carrocería se mantuvieron hasta el 73, año que se considera el último de la primera generación del Mustang, aunque en este periodo se dieron hasta 5 evoluciones del modelo con diversas modificaciones cada una. Todos los modelos muestran un largo capó delantero y un pequeño maletero trasero, siendo este el primer rasgo característico de los pony cars, aunque el uso de este tipo de carrocería tenía la desventaja de la escasa zona de carga, está claro. La lista de opciones del Mustang siempre fue aumentando a lo largo del tiempo, y por menos de $3.000, un cliente podría configurarse su propio Mustang con toda la equipación deseada. El único inconveniente era la espera para recibirlo debido a la gran demanda existente. Aunque Ford siempre consideró oficialmente al primer Mustang como modelo 1965, de forma extendida entre los aficionados se distingue entre los vehículos fabricados desde marzo de 1964 hasta agosto, conocidos comúnmente como modelos de la mitad del 64 o de 1964, y los fabricados posteriormente de septiembre de 1964 hasta agosto de 1965, que son los denominados modelos 65. Lo más obvio y visible para distinguirlos es el uso de dínamo en los primeros y alternador en los últimos, así como el aumento de cilindrada tanto en los 6 cilindros como en los V8 y además de otros pequeñillos detalles que luego mencionaré. Originalmente, el Mustang básico costaba $2.320 y era un coupé estándar con motor de 6 cilindros y cambio manual de 3 velocidades. Tuvo mucho éxito por su precio competitivo. En un principio, todos los modelos montaban frenos de tambor de 9 pulgadas de diámetro a las 4 ruedas, y bujes de 4 tornillos con llantas de tan solo 13 pulgadas con neumáticos Blackwell de 6,50 x 13. Posteriormente, desde septiembre de 1964, los vehículos con motor V8 montaban llantas de 14 pulgadas. La suspensión delantera era independiente con los muelles sobre el brazo de suspensión, mientras que la trasera era mediante ballestas con un eje rígido. La motorización estándar era un 6 cilindros de 2,8 litros y con unos desnutridos 102 caballos. Como opción había 2 V8,
un 4,2 litros de 166 caballos con carburador de 2 cuerpos y un 4,7 litros de 213 caballos. Este último ya montaba un carburador cuádruple. En julio de 1964 se añadió como opción otro V8 de altas prestaciones, también de 4,7 litros y carburador cuádruple, pero proporcionaba 235 caballos. Por supuesto, el de 4,2 litros y el de 4,7 no. Estuvieron disponibles hasta septiembre de 1964, cuando fueron sustituidos respectivamente por un 6 cilindros de 3,3 litros y 122 caballos, y por el conocido V8 de 4,7 litros, ahora con carburador de 2 cuerpos y 203 caballos. Asimismo, el original 4,7 litros aumentó en potencia a los 228 caballos. El 3,3 litros fue el motor estándar del Mustang hasta el año 1970. Este, a pesar de tener ahora 7 apoyos de cigüeñal, tenía un problema de vibración armónica, al no tener reductor de vibración, lo que daba un riesgo de rotura al revolucionarlo en exceso. El V8 de 4,7 litros fue uno de los mejores motores de Ford, potente y eficaz. Es más, es considerado uno de los grandes motores del mercado americano. A diferencia de otros motores de Ford, este era compacto y liviano, pesando tan solo 200 kilos. Por su diámetro y corta carrera, era apto para trabajar a altas revoluciones y susceptible de ser profundamente modificado. Los vehículos de la época con motor V8 llevaban en la parte frontal de las aletas delanteras un emblema que indicaba el cubicaje del motor. Ford lanzó en junio de 1964 el motor de 275 caballos y el Special Handling Package. Con este paquete de mejoras, el coche se sujetaba a la carretera más firmemente, y aunque era algo más duro de circular a bajas velocidades en superficies irregulares, fue un pequeño precio a pagar por la gran mejora en la estabilidad de conducción. El motor de altas prestaciones, de 4,7 litros y 275 caballos, desarrollaba casi 1 caballo por pulgada cúbica, que eran cifras muy respetables. En la chapa con los datos del vehículo, este motor se identificaba con la letra K, por lo que los aficionados a este modelo lo llaman modelo K. Montaba un carburador de 4 cuerpos de mayor tamaño, así como un distribuidor de doble platino y culata de mayor compresión, 10,5 a 1. Se mejoró la mecánica internamente para mayor fiabilidad a altas revoluciones, llegando hasta las 7000. Y esto se consiguió gracias a un árbol de levas mecánico. Existía la posibilidad de potenciarlo todavía más utilizando la equipación Cobra, que incluía entre otras muchas cosas 2 carburadores cuádruples, obteniendo así un verdadero coche de carreras de calle que llegaba a alcanzar hasta los 318 caballos. En el interior del Mustang, el cuadro de relojes estándar, que provenía del Falcon, era de forma alargada y el de 5 relojes era opcional, como la consola central, el Rally Pack y el aire acondicionado, el cual tenía 4 salidas redondas y los mandos de control de temperatura y velocidad situados entre los aireadores. El Rally Pack consistía en un reloj y un tacómetro en la columna de dirección, y había diferentes versiones según el motor. El cambio estándar era un manual de 3 velocidades, y opcionales el manual de 4 y el automático de 3. Pero todos los Mustang, independientemente del cambio que llevasen, lo tenían ubicado sobre el túnel de transmisión. En 1965 te podrías encontrar 2 extras importantes, el Interior Decor Group y el GT Equipment Group. El primero de ellos engalanaba el interior con una decoración exclusiva de paneles y tapicería de asientos con caballos en relieve. Incorporaba un cuadro con 5 relojes chapados en madera de nogal, al igual que la tapa de la guantera y el volante, así como otras pequeñas diferencias. Y el segundo mejoraba la apariencia, las prestaciones y estaba disponible solo para vehículos con motor V8 4,7 litros de 228 y 275 caballos. Incluía discos de frenos delanteros, no asistidos, el Handling Package, 2 salidas de escape a través del panel trasero con terminaciones cromadas, franjas laterales en los bajos, el emblema GT en las aletas, molduras brillantes en el perfil del techo y 2 faros auxiliares de 4 pulgadas en la rejilla frontal. Otras opciones interesantes junto a la equipación GT eran el motor V8 de 275 caballos, ya mencionado, el cambio manual de 4 velocidades o el automático de 3, dirección asistida, la consola central, que era opcional, frenos asistidos, los frenos de disco, la dirección asistida con menor ratio de giro, que es diferente, el diferencial autoblocante o el aire acondicionado. Había muchos más extras y opciones disponibles, y aparte le debe sumar todas las opciones propias de cada concesionario. El Mustang fue un fenómeno, creó un nuevo nicho de mercado, y al inicio realmente no tuvo ninguna competencia real. Los concesionarios vendían todas las unidades que tenían, hasta que en el 67 ya empezó a llegar competencia. En el modelo de 1966 apareció como extra la radio AM/FM, así como la radio estéreo con cartucho de cinta de 8 pistas y los cinturones deluxe con luz de aviso. En las aletas el nombre se integra con el emblema y los GT tienen un escudo adicional. Además, en el paquete con la equipación GT se incluyó un nuevo tapón de gasolina con la letra GT en relieve.
En 1966, todos los motores Ford estaban pintados en azul. En este año, el cambio manual de 3 velocidades seguía siendo el básico. Y en el V8 de 275 caballos, el cambio automático ya era opcional y estaba especialmente reforzado para este motor. En este año, apareció la serie Sprint 200 con el objetivo de potenciar la venta de los 6 cilindros. Estos montaban frenos de tambor estándar de 9 pulgadas y aunque eran efectivos, acababan perdiendo eficacia con el tiempo. Desaparecieron las barras horizontales y verticales, dejando al caballo flotando en el centro de la rejilla delantera, quedando un aspecto más limpio. El modelo no se llamó igual en todos los mercados. En Alemania, por ejemplo, el nombre Mustang estaba registrado por la empresa de camiones Krupp, y al no poder Ford usar este nombre, lo comercializó como T5, que era el código del proyecto original del Mustang. La primera generación del Mustang de los años 65 y 66 son la quinta esencia del modelo, el original, el verdadero, Ponycar, que revolucionó a toda una generación, batiendo todos los récords de ventas de un nuevo modelo en la industria automovilística. Y a partir del 67 ya empezaron los cambios que no siempre fueron para mejor. En 1967, el Mustang fue rediseñado para no quedarse desfasado, ya que llegaron a responderle el Chevrolet Camaro y el Pontiac Firebird. Ford decidió mantener el estilo del modelo original, pero refinándolo y mejorándolo. Nadie dudaba al ver el modelo del 67 de que se trataba de un Mustang, puesto que era muy similar al original. La rejilla frontal aumentó su tamaño haciéndolo parecer más agresivo, y ahora el 2x2 era un verdadero fastback, con la caída del techo hasta el final del maletero. Todos los modelos llevaron tomas de aire simuladas en las aletas. El panel trasero pasó de ser cóncavo y se mantuvieron los triples pilotos traseros de mayor tamaño y adaptándose a la forma cóncava del panel trasero. Con su mayor anchura se mejoró la conducción y el manejo, pero sobre todo permitió incorporar motores de mayor tamaño. Ford utilizó un 6,4 litros de 324 caballos que había utilizado por primera vez en el Thunderbird de 1961. Era de un tamaño grande, por supuesto, y pesaba más de 300 kilos con pistones de pequeño diámetro y mucha carrera, disponiéndose de mucho par y prestaciones a bajas vueltas. Tenía un árbol de levas hidráulico y carburadores Holley de 4 cuerpos. Montaba unos muelles de válvulas débiles que tendían a reducir la potencia a medio y alto régimen de vueltas, quedando prácticamente sin aliento a partir de las 4.000 revoluciones. Aún así, proporcionaba una aceleración muy suave y continua, logrando pasar de 0 a 100 en unos 7,5 segundos. También se revisó la suspensión delantera y mejoraron los neumáticos. Otras mejoras incorporadas fueron un ratio de giro más rápido y nuevos frenos de discos delanteros, disponibles ahora estos con servoasistencia. Se rediseñó el salpicadero, que ahora incorporaba un cuadro de 5 relojes pero más separados, y 2 de ellos de gran tamaño, para el velocímetro y el cuentarevoluciones. El motor estándar para 1967 era el conocido 3,3 litros con cambio manual de 3 velocidades, o una automática de 3, opcional. El antiguo 4,7 litros ahora estaba disponible en 3 versiones, de 203 caballos, 228 y 275, mientras que el enorme 6,4 litros estaba únicamente disponible con la equipación GT, con unos 324 caballos, que no está nada mal. Este motor tenía cromadas las tapas de balancines, el tapón del aceite y el filtro del aire. En 1967 apareció el interesante Competition Handling Package, el cual solo estaba disponible con la equipación GT. Proporcionaba una sustancial mejora en la conducción, con muelles más duros, amortiguadores ajustables, menor radio de giro, barra estabilizadora de mayor grosor, autoblocante y llantas de 15 pulgadas. La valorada equipación GT seguía estando disponible para unidades con V8, y además incorporaba frenos de disco asistidos, un tapón de gasolina específico con apertura rápida y escudos en las aletas con GTA para las versiones automáticas y GT para las versiones manuales. En 1967, la opción Exterior Decor Group estaba disponible por primera vez e incorporaba aperturas del capó orientadas hacia atrás, molduras en los pasos de ruedas y en el portón trasero y un tapón de gasolina de fácil apertura. El Mustang mejoró en muchos aspectos, y aunque le afectó a la competencia y las ventas totales respecto a los años anteriores, este se vendió más que toda su competencia junta, pero ya no volvió a dominar el mercado de la misma manera. En 1968 se producen pequeñas variaciones en la rejilla frontal y algunos mínimos detalles estéticos para diferenciarlo del 67, así como algún cambio para ajustarse a las normas de seguridad, destacando la columna de dirección deformable. Se eliminaron las falsas tomas de aire laterales, y en el interior destacaba un nuevo volante y el diseño de la tapicería. Por primera vez, el espejo retrovisor estaba fijado en el parabrisas en vez de en el marco, y todos los modelos de 1968 tenían luces de posición laterales en la parte delantera y trasera.
más que nada por normativas de seguridad. En el paquete deportivo, entre otras cosas, estaba el capó pintado a 2 colores y las llantas de acero con neumáticos anchos Oval de 70×14. Otra novedad era el paquete reflectivo, que solo se podía aplicar en los GT, con unas franjas reflectantes por los relieves laterales de la carrocería y llantas de acero pintadas con letras también reflectantes en los centros. Este año el coche siguió creciendo en tamaño tanto interior como exteriormente, pero manteniendo la misma distancia entre ejes que todos sus antecesores. El Fastback triunfó ese año, pasando a denominarse The Sport Roof. Todos los Mustang potentes se inspiraron en él, y supuso más de un 40% de las ventas de todo el año, especialmente por la aparición de nuevos y potentes motores, así como de series de altas prestaciones que hicieron al modelo más famoso de lo que ya era. Exteriormente también variaba la inclinación del parabrisas, que era algo mayor, pero lo más llamativo visualmente era su nueva rejilla frontal, de mayor tamaño y con faros adicionales que lo hacían más agresivo. El Sport Roof fue modificado en su parte trasera con un alerón similar a las de los Shelby, y con tomas de aire en las aletas simuladas. El interior también se rediseñó con un aspecto más deportivo, especialmente los vehículos equipados con el interior deluxe, es decir, el Mach 1, el Boss 429 y el Grande. Incluye inserciones de madera y un gran reloj ubicado en el salpicadero frente al copiloto. Aparece un nuevo cuadro de instrumentos con 4 relojes, 2 centrales más grandes y 2 laterales de menor tamaño al solicitarlo con cuentas revoluciones. Algunas incorporaciones nuevas fueron los limpiaparabrisas intermitentes, neumáticos radiales y ventilación más potente. Para esta generación apareció por primera vez otro motor 6 cilindros como opción, de 4,1 litros y 157 caballos, además de un V8 5,7 litros que era básicamente un 4900 agrandado, al que se le aumentó la carrera de los pistones, lo que supuso un aumento de la altura del bloque y la variación del cigüeñal. Del motor 5,7 existían 2 versiones, la W y la C, llamadas así por el sitio donde se fabricaban, la W de Windsor y la CLE de Cleveland. El motor 6,4 seguía en la gama sin ninguna modificación, mientras que del 7 litros ahora había 3 versiones diferentes, que se dividen así. Sin toma de aire es el 428 Cobra Jet, con toma de aire funcional es el 428 Cobra Jet Run Air, y con bielas similares a la del 427 de Le Mans está el Super Cobra Jet. Ese año también aparece el Mustang Grande, la versión de lujo que solo estaba disponible con carrocería coupé y que fue pensada para competir con el Mercury Cougar y las versiones lujosas del Camaro y del Firebird. Por el lado contrario, aparece el Mustang E, únicamente con motor 6 cilindros de 4,1 litros, cambio automático y grupos traseros de bajo ratio pensados para lograr consumos reducidos. El nuevo Mach 1 ocupó el lugar de las versiones GT, incorporando tomas de aire, franjas decorativas traseras y laterales, spoilers, el capó negro, llantas de acero cromadas, cierres del capó tipo NASCAR y mucho más. En esta versión, los V8 más potentes tenían las 4 salidas de escape cromadas. En 1969 fueron introducidas 2 nuevas versiones del Mustang, denominadas Boss, unos con motor de 4,9 litros y otros con motor de 7 litros. Ford fabricó el Boss 302, que es el del motor de 4,9, para cubrir la demanda de un coche con prestaciones, buen manejo y frenada, y además para disponer de un motor de competición y poder competir contra Chevy. Y como según las normas de la SCCA, en la serie Trans Am, para poder utilizar un motor de competición, debía provenir de un coche con más de 1000 unidades producidas, y para ello se hizo esta versión. El Boss 302 era un paquete de opciones en sí mismo, con pocas alternativas posibles. El capó y la tapa del maletero eran completamente en negro, así como alrededor de los faros y el panel de luces trasero. El interior era el estándar, estando como opción el paquete deluxe. Solo estaba disponible en blanco, amarillo, naranja o azul. Montaba un spoiler delantero y la rejilla con lomas horizontales para el cristal trasero. Destacan unas llantas Magnum 500 de 7 pulgadas de ancho con neumáticos F60x15 Goodyear Polyglass. Se reforzaron las torretas de suspensión delanteras y los amortiguadores traseros se montaron en distinta dirección para evitar el rebote de las ruedas traseras al acelerar. El coche utilizaba un cambio manual de 4 velocidades y grupo corto, así como discos de frenos delanteros y dirección más rápida. La otra versión, el Boss 429, era conocido por muchos como el Mustang definitivo. Se fabricó en una línea especial de producción, donde se le aplicaban caras y únicas modificaciones hechas a mano. Es decir, que no fue solo instalar un monstruoso motor, sino que también tenía su intríngulis. El modelo apareció con un fin parecido al de su hermano, lo que pasa que este era para la NASCAR, que exigía un mínimo de 500 unidades fabricadas. El motor 429 tenía un bloque de hierro nodular fundido de mayor dureza, con cunetas de aluminio, un sistema de engrase único, paredes de cilindros más gruesas, cigüeñal y bielas de acero forjado
y cámaras de combustión modificadas semiesféricas. Tenía un carburador Holley de 2,081 por 10 elevado a 4 litros por minuto en un colector de admisión de aluminio de mayor altura, colectores de escape de mayor flujo, delco de 2 platinos, cárter de mayor capacidad y las tablas de balancines de aluminio. Este motor se denominaba internamente como 429 CJR-HU y se indicaba en una etiqueta identificativa situada en la puerta del conductor. Ford montó dos versiones de este motor, conocidas como S e I, diferenciándose en que la versión S tenía bielas más largas y pesadas que se parecían más a las usadas en la competición en NASCAR. En 1970 hubo pocas variaciones tanto en diseño como en las opciones ofertadas, especialmente en las referentes a prestaciones, de las que ya había bastante de dónde elegir. La mayor diferencia visual fue el frontal, eliminando los dobles faros, y desplazándose ahora hacia el interior para ubicarse dentro de la amplia rejilla, dejando por primera vez en los extremos del frente un espacio decorado con un par de rendijas horizontales. Los pilotos traseros son algo mayores y sus tres indicadores están más unidos entre sí. Y además, el panel trasero vuelve a ser plano como en sus orígenes. Las salidas de escape también pasaron a ser ovaladas. Ahora, opcionalmente, todos los modelos podían montar alerón trasero, la rendija de lamas del cristal trasero y la toma de aire shaker en el capó, siendo la última para vehículos con motor igual o superior a 5,7 litros. Interiormente era prácticamente igual que el modelo anterior, ahora con los asientos de respaldo altos siendo estándar, y destacando el detalle del bombín de arranque que se ubica en la columna de dirección y no en el salpicadero como se ha hecho hasta ahora. Los motores disponibles eran más o menos los mismos que el año anterior, salvo la retirada del 6,4 y la incorporación de la variante 5,7C, que aunque era idéntico en carrera y en diámetro al existente 5,7W, era totalmente distinto, montando las culatas mejor diseñadas por Ford, sin ser Hemi. De hecho, disponía de dos variantes con culatas distintas para carburadores de 2 y 4 cuerpos, una que proporcionaba 253 caballos y la otra que proporcionaba 304. Las opciones de cambio se mantenían igual que en 1969, pero la palanca del cambio manual de 4 velocidades ahora era de tipo Hurst, forma de T. El modelo Boss también permaneció igual, siendo las llantas cromadas Magnum 500 ahora opcionales, como la toma del aire shaker, que también fue opcional. Este año también desaparecen las versiones GT, que ya no se volverán a ver hasta 1982. 1970 fue el último año para el Boss 302, puesto que las regulaciones de las SCCA cambiaron y para 1971 permitían mayores motores, hasta los 5,7 litros, en las series Trans Am. El Boss 429 se fabricó desde enero hasta diciembre del 69, abarcando los modelos 69 y 70. En los modelos 70 se le mejoraron los árboles de leva y el sistema de escape, y también se realizó una mejora mecánica que se le aplicaba en el 429 SCJ, que supuestamente aumentaba la potencia. En el 71, el Mustang sufrió la mayor modificación de aspecto exterior desde su aparición, aunque siguió manteniendo sus proporciones. Creció en todas las dimensiones, excepto en la altura. Por primera vez aumentó la distancia de ejes, pasando de 108 a 109 pulgadas, y también aumentó el peso, en unos 100 kilos más o menos. El Mustang aumentó su tamaño para coger el enorme motor 429, pero también es cierto que en esos días la industria automovilística americana se regía por el lema "The bigger, the better", que viene a ser cuanto mayor, mejor, y este lema duró hasta principios de los 80. Se mantuvo prácticamente igual para 1971 y 1972, cambiando ligeramente en el 73, entonces especialmente la rejilla frontal que incluía una luz en posición vertical, y también se diferenciaba por el obligado uso del paragolpes delantero de impacto, que estaban pintados del mismo color que la carrocería, viéndose así bastante bien. Este modelo era mucho más suave, sofisticado y mecánicamente actualizado, así como lujosamente equipado. Una curiosidad que poca gente sabe es que este fue el primer modelo en utilizar techo de vinilo. El interior era totalmente nuevo y rediseñado, destacando el 4 con 3 relojes, 2 grandes y uno más reducido en el centro. Una opción interesante era la instrumentación opcional, con cuentas revoluciones de 8000 revoluciones y 3 relojes adicionales en un panel en el salpicadero sobre la radio. Como novedad, los elevalunas eléctricos se ofrecían por primera vez en el Mustang. Para 1971, el motor básico era el conocido 6 cilindros de 4,1 litros, que ahora daba 147 caballos, mientras que los V8 partían con el 4,9 de 213 caballos, pudiendo elegir entre un cambio manual o automático, ambos de 3 velocidades. El resto de motores ya eran Big Block. Teníamos el 5,7C de 243 caballos
y las dos versiones del 7 litros, con 375 y 380 caballos respectivamente, acompañados con un cambio manual de 4 velocidades, siendo opcional un automático. Y ya finalmente se añadiría otra innovación, un 5,7 CJ, de 284 caballos. El Gran 7 litros estaba disponible con dos tipos de culatas, pero en el Mustang siempre se utilizaron las de mayores conductos y válvulas. Los 429 CG, los 429 CJ y CJR generaban 375 caballos. Dentro de la gama de modelos, tanto el lujoso modelo grande, ahora con techo de vinilo, como el deportivo Mach 1 se mantuvieron hasta 1973. El Mach 1 tenía suspensión de competición y dos tomas de aire tipo NACA en el capó, aunque no montase el sistema de Rain Air, pero bueno. El motor estándar para el Mach 1 era el 4.9 213 caballos, que se quedaba escaso en este modelo que tenía un aspecto de carreras. Opcionalmente ya estaban todos los demás big blocks. Tanto el Boss 302 como el 429 habían desaparecido, pero un nuevo motor y modelo apareció en escena, el Boss 351. Este nuevo modelo, al igual que sus predecesores, era en sí mismo un paquete con pocas opciones a elegir, y fue el último modelo Boss producido. Frenaba mejor y era más manejable por su distribución de pesos. Se distinguía por su parachoques frontal cromado y sus llantas estándar de aluminio pulido. El cambio era manual de 4 velocidades con una palanca tipo Hurst, pero lo mejor era su motor. Con bilas forjadas, una mayor compresión y limitadas las revoluciones a 6150, como en el Boss 302, generando 335 caballos a las 5400 revoluciones. Desde 1972, Ford ya estaba pensando en la segunda generación del Mustang, que aparecería en el 74, en un marco de crisis energética mundial, dedicándose más a las emisiones y el consumo que a las prestaciones. El mito evolucionaba y daba paso a una nueva generación que nada tenía que ver con el Pony Car original. Este fue el fin de una época que había llegado. Ya llegados a este punto, creo que os podéis considerar un experto del Mustang. De verdad espero que os haya gustado, y sobre todo que hayáis aprendido con el vídeo. Os pediría que os suscribáis si os ha gustado, que le deis like, y sobre todo que me digáis en los comentarios si me he equivocado en algo, o si me ha faltado algo que mencionar en vuestra opinión. Pero sobre todo, el veros en el siguiente vídeo. Yo soy Lincoln, y esto es París Ardientes.